Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la actividad Encuentros, Avances y Nuevas Perspectivas de la Investigación Acción Participativa, organizado por el Centro Cultural Montería del Banco de la República. Estos encuentros los hacemos con el fin de conocer estas nuevas investigaciones, estos nuevos enfoques que vienen desarrollando los investigadores con relación a esta metodología de investigación que, como bien saben todos ustedes, el Centro Cultural Montería del Banco de la República tiene el archivo Orlando Fals Borda sobre todas las investigaciones que realizó en el Caribe colombiano. Así que también esta es una oportunidad para invitar a todos los que nos están viendo en este momento, investigadores, estudiantes, a que conozcan sobre este archivo. Toda la información de este archivo la pueden encontrar en nuestra página web www.banrepcultural.org, en el Centro Cultural Montería. Encuentran los índices tanto documental como fotográfico de este archivo que tenemos en la ciudad de Montería. También es una muy buena oportunidad para que conozcan un poco sobre estos trabajos que realizó el maestro Fals Borda en el Caribe colombiano y que por supuesto todas las fuentes de investigación que utilizó para la realización de su obra Historia Doble de la Costa, pues se encuentran también gran parte, por no decirla toda, en este archivo. Quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los que nos están viendo en este momento a que programen su visita guiada virtual de la exposición Imagen Regional 9 que se encuentra en este momento expuesta en el Centro Cultural Montería. Esta reserva la pueden realizar por medio del correo electrónico banrepculturalmonteria@banrep.gov.co. Asimismo, queremos invitarlas e invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves 13 de abril y todos los jueves del mes de mayo a las 4 de la tarde por este mismo canal a las siguientes conferencias de estos encuentros sobre avances y nuevas perspectivas de la investigación acción participativa. La próxima semana será la segunda conferencia de estos encuentros y tendremos como invitada a Andrea Natalia Barragán León. Ella es docente e investigadora de la Universidad de Nariño y nos hablará sobre mapas parlantes, recuperación de la geohistoria como herramienta organizativa. Así que los esperamos el próximo jueves 13 de abril, 4 de la tarde, por este mismo canal de Facebook Live. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestro invitado y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que nos envíen todos ustedes por el chat habilitado de Facebook Live. Así que desde ya los invitamos a que estén muy atentos y a todas esas preguntas que tengan e inquietudes con relación a la presentación que tendremos esta tarde, pues ahí las estaremos recibiendo. Nuestro invitado de esta tarde es el profesor Yair Vega Casanova, profesor e investigador actualmente vinculado al Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte, al Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social y coordinador de la maestría en Comunicación de la misma Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla. Es sociólogo con una maestría en estudios políticos, aunque ha explorado diferentes aproximaciones metodológicas en sus investigaciones y publicaciones. Se considera un híbrido entre la academia y el activismo social, aunque no encaje suficientemente, como lo dice él, en alguno de estos dos escenarios. Sus investigaciones, publicaciones y proyectos se han desarrollado en distintos escenarios: la academia, las organizaciones sociales, entidades estatales, así como organismos de cooperación internacional. Sus dos líneas de investigación se podrían articular en el eje de comunicación, participación y cambio social, con especificidades como la construcción social de la salud, la agencia política de las organizaciones sociales y los estudios de género, diversidad y ciudadanía. El profesor Yair nos acompañará esta tarde con la conferencia El desencanto como camino hacia la autonomía. Orlando Fals Borda, la IAP, la comunicación y el cambio social. Profesor Yair, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación del Banco de la República. Adelante. Bueno, primero saludarte, Diana, saludar a todas las personas que están conectadas en el día de hoy para iniciar este ciclo. De verdad que, en primer lugar, reconocer el trabajo tan interesante
que ha venido haciendo la Dirección Cultural del Banco de la República en Montería, con todo este trabajo alrededor del Centro de Documentación del profesor Orlando Falborda, a donde he tenido la oportunidad de ir con mis estudiantes de la maestría en comunicación también, a conocer, digamos, la experiencia, a conocer este legado que vale la pena que se siga explorando y se siga escudriñando, porque hay una cantidad de información muy valiosa. Agradecer a Diana Carmona, quien también es egresada de nuestra maestría en comunicación y con quien pues he tenido una excelente relación durante mucho tiempo y sobre todo alrededor de esta temática que nos ocupa el día de hoy. El texto al cual voy a hacer referencia en mi intervención hace parte de una publicación que está a punto de salir ahora en el mes de mayo. Es un libro que se llama The Evolution of Popular Communication in Latin America, editado por Ana Cristina Susina. Y ahí se hace, digamos, una presentación de varios textos sobre lo que ha sido como los retos alrededor de la comunicación popular y en esta región. Y coincidencialmente he venido haciendo en los últimos años como una revisión nuevamente de la obra de Orlando Falborda, a quien yo leí, comencé a leer en mis estudios de sociología en los años 80. Y estoy en una nueva revisión, pero esta vez más desde el rol que estoy haciendo como investigador en un grupo de investigación en comunicación y escudriñando la forma como el profesor Orlando Falborda ha concebido la comunicación desde los inicios de su obra. Entonces, en ese camino, me encontré con Ana Cristina, que estaba en la edición del libro, y le propuse publicar este texto y, bueno, en breve lo verán ya que sale para el acceso de las personas. Eh, Digamos que pues cuando hablamos de comunicación y educación popular en América Latina, Orlando Falborda es un referente. Nosotros lo encontramos porque sus contribuciones han sido muy importantes como pionero de la investigación acción participativa. O sea, es el mayor referente que nosotros encontramos y sobre todo en los estudios de comunicación para el cambio social, comunicación participativa. Se referencia mucho por su crítica a la colonialidad de los métodos de investigación positivistas, que no consideró pertinentes para abordar pues, nuestras conflictivas realidades latinoamericanas. Toda la propuesta epistemológica, metodológica y política que se condensa en la investigación acción participativa y digamos que todo el tema del proceso de concebir la participación como un elemento fundamental para la participación en los distintos procesos y en los distintos contextos. Entonces, de alguna manera, la investigación acción participativa se ha convertido como en un sustento de articulación entre conocimiento y poder en los procesos de comunicación y educación popular en la región. De hecho, también Boaventura de Sousa Santos, en su reciente libro El fin del imperio cognitivo, la afirmación de las epistemologías del sur, que fue publicado en el año 2018, dedica un capítulo a la relación entre la pedagogía del oprimido de Freire y la IAP de Falborda. Él dice que aunque tiene muchas diferencias entre las apuestas latinoamericanas con las epistemologías del sur, considera que la epistemología del sur no sería posible sin estas dos apuestas que se convirtieron como en sus máximos pilares. En el recorrido de Orlando Falborda, hasta consolidar su propuesta de investigación y acción participativa con todas sus fuentes y derivados, en mi caso particular lo que he encontrado es como una confluencia de desencantos, porque a diferencia de muchos de los actores críticos que se han formado, que se han formado desde el margen, que se han formado desde el margen, el caso de Orlando Falborda es particular porque él no se forma desde el margen, él se forma desde los centros de poder. Hay varios casos, digamos, de personas como Luis Ramiro Beltrán, Díaz Bordenave, que tienen una muy sólida formación en las escuelas norteamericanas y llegan, digamos, al contexto latinoamericano y hacen muchos replanteamientos. De hecho,
uno encuentra que Orlando Falborda fue un convencido, digamos, de las propuestas desarrollistas como un camino de cambio y lo que uno va encontrando a lo largo de su vida y de su trayectoria es un permanente desencantamiento de muchos factores que son pilares de ese universo modernizador y desarrollista. Digamos que su plena convicción, hay como tres experiencias que se conjugan en él. Su plena convicción de la capacidad transformadora del proyecto modernizador, que él lo intenta aplicar, lo intenta desarrollar. La circunstancia de haber estado situado en instancias estratégicas desde las cuales tuviese plenas oportunidades para agenciarlo. Él estuvo en un puesto que era prácticamente un el ministro de Agricultura. Simultáneamente estuvo en la Universidad Nacional, que era la universidad más importante de Colombia, con toda la potestad para crear la escuela de sociología, con las características que él hubiese querido crearla. Pero en la tercera circunstancia son los desencantos, frustraciones, desencuentros que fue encontrando en cada uno de estos intentos de consolidar ese proyecto modernizador. Entonces, en este texto en particular, digamos, en esa trayectoria de vida, yo hago referencia al abandono de su carrera militar por los estudios de literatura y de música, a su forma de asumir la subversión, digámoslo así, cuando comienza ya a pensar en el tema de la subversión por allá en el año 66, 67, en un desencuentro con la lucha armada, su vocación religiosa comprometida con el pueblo en contraposición de una institucionalidad religiosa segregadora, su desencanto con la posibilidad transformadora desde la institucionalidad intelectual, el centro de la academia, su distanciamiento de una academia que consideraba alejada de la realidad, la ruptura con el método científico, incapaz de comprender nuestras realidades en nuestros contextos, y la emergencia de una relación transformadora de la comunicación en las ciencias sociales. Yo titulo en cuanto al primer punto, yo digo, me salvó mi madre realmente, porque hay varios autores, dentro de ellos Gabriel Restrepo, que hacen como referencia a la influencia de su madre, porque por vocación del padre, él hubiese seguido la carrera militar. Y de alguna manera el respaldo de su madre para que pudiera hacer sus estudios en literatura y música en la Universidad Presbiteriana de Albuquerque, perdón, en la Universidad Presbiteriana de Dubuque en Iowa, allí, digamos, donde tuvo también sus primeras aproximaciones a la sociología. Yo creo que esta decisión fue muy importante porque marca de alguna u otra manera la posibilidad de aproximarse a la estética, a distintas expresiones culturales, que luego le van a permitir varias cosas, digamos, a través digamos, del canto, de la música, él se mueve alrededor de las iglesias presbiterianas y le permite moverse mucho en ese contexto, pero también va a tener como esa sensibilidad en sus estudios, en sus aproximaciones a la forma de mirar la vida de las personas. Uno diría, por ejemplo, ya en su primer gran estudio sociológico, Campesinos de los Andes, que incluye instituciones simbólicas, asuntos como el lenguaje, la música, el baile, las creencias populares, la misma escritura que él dice que en su forma de expresión se va alejando de los escritores demasiado eurocéntricos y se aproxima a maestros como Galeano, García Márquez, Carpentier. Por ejemplo, él dice que que Rayuela de Cortázar fue como una inspiración para esa metodología polifónica que se observa en la historia doble de la costa. Aquí cito varios textos donde él reconoce, digamos, como esa trayectoria en sus cambios. Entonces, ese punto, digamos, de ruptura fue muy importante porque fue como el respaldo de la madre para romper esa idea de seguir la carrera militar, porque él había tenido de alguna forma una formación militar en su colegio. Em, de hecho, muchos autores hacían conjeturas de cómo si él había tenido en sus inicios una carrera
militar en su colegio. En los 60 y 70 decían por qué no había ingresado como Camilo Torres a un grupo armado de las izquierdas colombianas. Eh, Gabriel Restrepo dice que la profunda vocación de Falborda, y aquí entro a hablar, digamos, de el agente disórdano, en el sentido de la forma como él va decantando su concepto de subversión. Gabriel Restrepo dice que esa profunda vocación de Falborda por las vías no violentas fue como una predestinación vital de la contraposición de la madre, creándole a su hijo salidas frente a disposiciones previas de su padre. Y obviamente, pues, en esa forma, digamos, la IAP tiene una carga de resistencia más desde la civilidad, ¿no? Em, Claro, Orlando Falborda reconoce en muchos textos que las guerrillas podrían considerarse como uno de los actores disórganos de la subversión, pero nunca asume esta vía personal. Por supuesto, tuvo un impacto la prematura muerte de Camilo Torres, recién enrolado en el ELN, y aunque él fue perseguido junto a su esposa María Cristina, encarcelado, acusado de ser militante del M-19, sus posturas siempre fueron afines a una subversión no violenta. Eh, de hecho, entre el 67 y el 69, Falborda ya publica sus primeras aproximaciones conceptuales a su idea de subversión. El texto que fue reeditado y reelaborado el año siguiente, la subversión, allí condensaba sus apuestas institucionales de cambio social, digamos, allí condensaba, digamos, como todo el desencanto que él había tenido, por decirlo así, de esa apuesta institucional del cambio social que había intentado ejecutar desde el Ministerio de Agricultura en favor de los campesinos. Todo el pasado de las juntas de acción comunal que se fueron desvaneciendo o se fueron instrumentalizando en favor de los grupos de poder durante el Frente Nacional. Allí claudicaba como su esperanza en esa élite liberal reformista en la cual él pensó que se podía generar un cambio y que consideró actuaba en contradicción con los principios democráticos que pregonaba esa misma élite liberal. Y de alguna u otra manera, el texto que fue dedicado a la memoria de Camilo Torres no está referido estrictamente digamos, a la confrontación armada, por el contrario, asume allí la subversión como un concepto sociológico, definido de manera positiva como una situación que revela la contradicción de un orden social, como lo dice Pereira, en los momentos en que nuevas utopías de cambio social entran a chocar con elementos tradicionales del orden dominante. Entonces, concibe la subversión como el derecho de un pueblo de luchar por la libertad, por la autonomía, y son los agentes disórganos, los define como sujetos sociales insurgentes, intelectuales, políticos, antiélites, partidos revolucionarios, guerrillas, sindicatos, campesinos, estudiantes, entre otros que pueden mantener un accionar rebelde encaminado a cambiar el orden tradicional. Entonces, estas reflexiones comenzaban a justificar el rol del intelectual en los procesos de cambio social que paulatinamente iría asumiendo, pero también constituían una crítica a los movimientos de izquierda de los años 60, los cuales consideraba doctrinarios, dogmáticos y anquilosados. Entonces, de alguna manera, es una ruta distinta que toma en este momento cuando publica la subversión, sobre una subversión no entendida precisamente es un desencuentro, no tanto un desencanto, frente a esa concepción que pues comenzó a pregonar y que fue muy fuerte en los años 70 de la opción de la lucha armada. El tercer punto lo llamo una iglesia no de dogmas, sino de música. Y hago referencia al caso de la iglesia, donde afirmo que estuvo vinculado a ella más a través de la música y el canto que por sus dogmas.
Durante sus estudios en el Colegio Americano de Barranquilla, su profesor y consejero fue Richard Chaul, con quien coincidiría en varios momentos en su vida. Y Richard Chaul, pues, es considerado uno de los precursores de la teología de liberación en América Latina. Eh, Luego, posteriormente, a partir de su expulsión, o sea, Falborda fue luego expulsado por parte de un sector fundamentalista de la iglesia presbiteriana. Falborda mantuvo una distancia por más de 30 años, en la cual se afirmó mucho más hacia la teología de la liberación, por ejemplo, desde el presbiterianismo. Se consideraba que sus creencias religiosas fueron en gran medida la fuente de compromiso que tuvo con los sectores menos favorecidos. Hay un artículo que el profesor Gabriel Restrepo publica en la revista Investigación y Desarrollo donde hace una mención a eso. Entonces dice que dice Restrepo que al ser expulsado, para él se perdió en cierto modo el carácter sagrado conferido a la iglesia de sus padres y a la suya propia, y hizo que en la práctica su religiosidad diera más un vuelco optando por los pobres. Dice Gabriel Restrepo como una señal de predestinación, se distancia de esa concepción de religiosidad asociada al capital y al poder explicada por Max Weber. Paradójicamente, Rodrigo Parra, en un texto de 1981, afirma que el cristianismo de Orlando Falborda y de Camilo Torres les había conferido un sentido weberiano de la ética del trabajo, expresado en su liderazgo carismático como intelectuales. Sin embargo, digamos, me adhiero más a la concepción del profesor Restrepo en el sentido de el cambio en esa concepción de la religiosidad más hacia la opción por los pobres, que no necesariamente es asociada a la concepción beberiana. Entonces, ese desencanto de la iglesia, por supuesto que le confiere otra relación distinta digamos, a partir de su nueva religiosidad, le confiere otra relación distinta, ya no desde la iglesia situada en el poder con la que él creció, estudió y se formó en los Estados Unidos, sino desde una iglesia comprometida con los pobres. El siguiente punto al que hago referencia es el de una función estatal incompetente. Es evidente que en Falborda hubo un desencanto con la función estatal. O sea, durante los años 50 y comienzo de los 60, él estuvo una férrea creencia en un reformismo institucional desde abajo. Tuvo la posibilidad de impulsar importantes reformas desde el Estado a partir de la Dirección General del Ministerio de Cultura. Ese cargo lo ocupó de manera paralela con la dirección del programa de sociología, del cual fue su fundador. Dentro de esas apuestas que jalonó desde allí estuvo la creación de las juntas de acción comunal, promovidas en los años 60 durante el Frente Nacional, que básicamente apuntaban a crear un modelo de participación de la comunidad cuyo fin era institucionalizar, organizar grupos de vecinos como contacto entre bases barriales, comunales, con las instituciones estatales para resolver problemas como de servicios, analizar, avanzar en la pacificación de conflictos. López, en un texto del año 1983, muestra muy bien ese panorama. Dentro de esta apuesta de cambio institucional, además de la Junta de Acción Comunal, estaban el programa de la reforma agraria, el INCORA, los programas de directorios veredales, las juntas de vecinos. Ocampo, en un texto del 89, muestra, digamos, como todo este conjunto de instituciones que hacían parte de esa apuesta, donde a través del mismo Estado se podía canalizar la participación y el cambio social. Sin embargo, para Falborda todas estas apuestas desembocaron en grandes frustraciones en materia de cambios y realidades del campesino. Eso lo llevó a romper con el gobierno en la medida en que los proyectos de acción comunal en su implementación fueron instrumentalizados por intereses clientelistas, burocráticos, lo cual precisamente algunos sectores le habían criticado al mismo. Le decían que ese reformismo institucional tenía límites y finalmente los pactos del Frente Nacional y de las élites del Frente Nacional no iban a permitir que eso contribuyera a cambios significativos.
Por eso, a juicio de Falborda, para mediados de los 60, en Colombia existía un ambiente adverso generado por el malestar que le producía una academia rutinaria y alejada de la realidad y un Estado incompetente y una izquierda dogmática y anquilosada. Aquí cito un texto de Falborda que a su vez lo cita Vizcaíno en el año 2008. Miren que es curioso porque un cuarto de siglo después, el tipo de poder al que Falborda eh, o estatal aspiraba después de la Constitución de 1991 y que en algunos contextos se comenzaba a dibujar, era un Estado menos centralista, menos vertical, menos elitista, que reconocía la autonomía de las regiones, provincias, otras entidades territoriales, pasando del Estado-nación al Estado-región como expresión de la autodeterminación democrática. Digamos que de alguna u otra manera ese Estado que intentaba construir Orlando Falborda luego desde otra instancia de poder que fue siendo constituyente en la Constitución de 1991, era un Estado que él había dibujado como un propósito de la investigación acción participativa. Dice él en el texto de 1986, dice, la dinámica creadora que se desenvuelve con la IAP puede llevar a sí mismo a proponer la constitución de un nuevo tipo de Estado que sea menos exigente, controlador y prepotente, inspirado en valores raizales positivos, alimentados por corrientes culturales autóctonas congruentes con un ideal humano y democrático. En él se intentaría distribuir mejor el poder, conocimiento entre sus constituyentes, para asegurar un equilibrio más sano entre Estado y sociedad, con menos controles leviatánicos, más creatividad en las bases, menos look y más Kropotkin. Esto es el retorno a la escala de lo humano que se ha venido perdiendo en el paso de la historia reciente. Entonces, de hecho, uno puede concebir la participación de Orlando Falborda en la constituyente precisamente dentro de esas apuestas que él consideraba que eran muy importantes como una manera de permear también las decisiones del Estado, eh, como intentando una subversión moral desde adentro. Un estado del cual, como decía hace un momento, venía desencantado desde mediados de los años 60. Una academia rutinaria y alejada de la realidad. Se reafirma también su desencanto con la academia, en la cual tuvo la posibilidad de ser fundador y decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, donde posteriormente fue expulsado al ser considerado como infiltrado del imperialismo norteamericano. Su postura de desencanto puede verse muy clara en la carta de renuncia en el año 1970, cuando renuncia a ser profesor titular. Jaime Eduardo Jaramillo, en un texto del 2017, muestra cómo para mediados del año 65, las corrientes antiimperialistas del movimiento estudiantil en la Facultad de Sociología de la Nacional le acusaban de ser un pastor religioso con vínculos norteamericanos, con la Fundación Ford, gente del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esta situación fue llevando a que lo vetaran en sus clases, en sociología rural, por ejemplo, eso hizo que en el año, 80, en el año 66, Orlando Falborda pidió una comisión ad honorem para hacer unos estudios en varios países de América Latina y en Europa. En esa ausencia, el programa de sociología que él había creado se transformó por uno más antagónico frente al Estado. Se sometieron a juicio público todos los investigadores internacionales que él había traído, se expulsaron las entidades internacionales cooperantes. Digamos que hubo todo un éxodo de los investigadores formados en la corriente de Falborda, Jorge Ucros, Arciniega, Cecilia Muñoz, Rodrigo Parra, entre otros. En ese contexto de su regreso es cuando Falborda, en su carta de renuncia que hago referencia, en el 70, él dice al respecto del programa, se trata de una vuelta a la disquisición sin rigor, estilo siglo XVIII, que considera como un único avance de la sociología moderna
el funcionalismo, cuyos modelos se habían comenzado a descartar en la facultad desde 1962 por inaplicables a la realidad colombiana. Nicolás Ruda, en un texto del 2019, considera que este no fue un distanciamiento con la sociología, sino con la institucionalidad sociológica. De hecho, junto antes de él regresar de Suiza, donde él terminó su recorrido como director del Instituto de Naciones Unidas para el Desarrollo Social, él viendo que ya no quería llegar a ese contexto universitario, conjuntamente con otros colombianos, investigadores de ciencias sociales, concibe la creación de la Fundación La Rosca de Investigación y Acción Social, para poder abordar investigaciones desde donde se hicieron las investigaciones pioneras con la investigación acción participativa. ¿Qué tendría, digamos, el trabajo de los 70? Pues su máxima expresión en los años 79 y 86, con las publicaciones, entre esos años, con las publicaciones de la historia de la Costa. Lo curioso, digamos, es que, claro, él se desencanta de la universidad, sale de la universidad, y de hecho él solamente regresa a la universidad en el año 1986, a la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, no regresa a la Facultad de Sociología, sino al IEPRI, al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, donde hace la publicación de la insurgencia de las provincias hacia un nuevo ordenamiento territorial para Colombia en el año 88 con Gull, y capitaliza una de las más importantes reflexiones que había tenido en campo en el marco también de los recorridos regionales y de la historia de la costa. De hecho, muchos de quienes nosotros estudiamos sociología en los años 80, como en mi caso, nosotros, y particularmente en el Caribe, cuna de la versión de la IAP, tuvimos la oportunidad de conectarnos con parte de la obra del profesor Falborda, pero de alguna u otra manera lo hacíamos desde la herejía. Digamos que sus obras no hacían parte del currículo de las escuelas, pero nosotros pudimos leer al margen en grupos de estudio la historia de la Costa, Conocimiento y Poder Popular, por la praxis, Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, pero más se debía más a que se consideraba, se debatía que si estos textos eran producto de la investigación sociológica o del activismo político, y accedimos a ellos en espacios alternativos a la academia, ayudados inclusive por los mismos profesores. Por ejemplo, en nuestro caso, un puente muy importante para que nosotros a veces pudiéramos reunirnos con él y discutir algunos de los textos, fue el profesor Alfredo Correa de Andrés. Entonces, es un desencanto de la academia, una academia, pero digamos, como lo decía desde el comienzo, desde haber estado en la posibilidad de tomar todas las decisiones, hasta el momento en que decir esta academia no funciona de la manera como yo la estoy concibiendo. El siguiente punto al que me quiero referir es, lo titulo El peligroso autoengaño cientifista de la neutralidad valorativa. Y tiene que ver con uno de sus desencantos más trascendentales, que fue el desencanto con los métodos de investigación positivista. Digamos que él fue un heredero de la tradición funcionalista clásica norteamericana en su maestría en sociología en la Universidad de Minnesota, que terminó en el año 53, en su doctorado en sociología latinoamericana en Florida en el 55. En la tesis, pues, que se convirtió en el libro Campesino de los Andes, publicada primero en inglés y luego en castellano, sobre Saucío, y su disertación doctoral, El hombre y la tierra en Boyacá, bases sociológicas para una reforma agraria, han sido considerados como textos clásicos de la sociología rural desde una perspectiva funcionalista, tanto en América Latina como en Estados Unidos. De hecho, en la presentación del texto él lo hace explícito, ¿no? Que el enfoque sociológico en el sentido comtiano, es decir, que comprendió la investigación desde una amplia gama de aspectos sociales. El enfoque sociológico moderno, con su análisis, su estudio de los procesos, su interpretación de las estadísticas y sus intentos de predicción, es indispensable para la determinación de muchos problemas de Colombia. En cuanto posible, se presenta al campesino de Saucío sin parcialidad ni prejuicios,
como es realmente. Este es un texto, digamos, tomado de la forma donde explica la metodología en Campesinos de los Andes. Verónica Giordano, en un texto del 2012, dice que si bien la intención de Falborda era hacer una ciencia objetiva, respetuosa de la sociología funcionalista, digamos, no podía evitar que se incluyera una interpretación subjetiva, porque de alguna u otra forma la interdisciplinariedad que él usó en el abordaje con la geografía, la antropología, la historia, dice, se colaron a su trabajo. De hecho, Eric Wolf hace una reseña de este libro, la reseña como una forma crítica, de alguna forma, porque considera que, no, que ni siquiera es completamente funcionalista. Tal como se señalaba anteriormente, todo este tema de este abordaje que aparece en sus primeras obras también incluye aspectos como cultura, personalidad, elementos como el compadrazgo, la vida adulta, la muerte, la religión, o sea, que se van colando de unas miradas que no coincidían precisamente con esa concepción sociológica clásica, sino que tenían más que ver como con herencias de la antropología. Em, pero, eh, pero aún en ese momento, digámoslo así, cuando él comenzó a estar en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, él vincula un importante grupo de referentes internacionales de las ciencias sociales, muchos de ellos que venían también de la tradición positivista. Gonzalo Cataño considera que gracias a su prestigio pudo traer a Andrew Pearce, Emilio Wilhelms, los norteamericanos Ever Rogers, Arturo Vidich, Aaron Liebman, Havens, Flynn, Smith. Eh, yo quisiera destacar de todo este grupo, por ejemplo, a Ever Rogers. Ever Rogers es uno de los autores sociológicos clásicos del desarrollismo en toda su primera fase, justo cuando Orlando Falborda lo trae a la Universidad Nacional, y es el autor de la teoría de la difusión de innovaciones, fundamentada en Merton y en Lerner. Y fue un sustento muy importante para la difusión de ideas desarrollistas. O sea, Jesús Arroyave en un texto sobre Ever Rogers reseñaba más de 5.000 textos publicados donde se han hecho intervenciones a partir de la teoría de difusión de innovaciones. Em, entonces, de hecho, él trae a Orlando Falborda, pero Orlando Falborda trae a Rogers a la Universidad Nacional como profesor, traduce el libro de difusión de innovaciones y lo publican con el sello de la Universidad Nacional en español, que es un texto clásico, como decía, de la mirada positivista de la comunicación para el desarrollo, y hace un estudio estadístico con Dushman, utilizando la metodología de difusión de innovaciones en Saussure. Eso se publica como la comunicación de las ideas entre los campesinos colombianos, un análisis socioestadístico, como en el año 62 creo que se publica, pero ha sido un texto poco conocido, es un texto pequeño y todo conocido. El archivo de esa investigación, todo está en el archivo de la Universidad Nacional. Rogers fue entrevistado por Raúl Fuentes en el año 2005 y él describe la forma como conoce a Orlando Falborda, digamos, porque Orlando Falborda visita a Rogers, lo ubica en un congreso en los Estados Unidos y lo invita a ser profesor a la Universidad Nacional. Dice Roger, yo leí la ponencia y entonces un joven y apuesto latinoamericano se acercó a estrechar mi mano y a decir en perfecto inglés que le había gustado mi trabajo. Dejó su tarjeta que de un lado en letras doradas decía Orlando Falborda, decano, y del otro escrito con pluma, si quieres un trago de buen whisky, ven a la habitación 631. A mi colega le gustaba el whisky, así que fuimos a la habitación 631 del hotel. Allí estaba Falborda, efectivamente con una botella de buen whisky a la mano. Le dije, tú debes ser Falborda que colaboró con Dushman en su estudio de difusión. Él dijo, sí, y también quiero que vengas a Colombia a hacer estudios de difusión y a enseñar a mis estudiantes a hacerlos. Varios autores coinciden en que uno de los primeros textos en los cuales se evidencia el desencanto de Falborda con el método funcionalista
y la búsqueda de una aproximación metodológica más pertinente para América Latina fue su estudio pionero La violencia en Colombia, realizado junto con Camilo Torres y Germán Guzmán, Eduardo Umaña. Al respecto del abordaje sociológico de este estudio, dice Fals, pero llegó el momento en que la aplicación de ese marco que proviene de un análisis funcionalista de una sociedad más o menos estable como la norteamericana, un modelo de equilibrio social, de orden en la sociedad, no de desorden, el conflicto queda por fuera como algo perjudicial, algo marginal, inconveniente o disfuncional. Como se decía entonces, no era funcional para la sociedad. Si se aplica a esta sociedad conflictiva en plena violencia, un modelo que se diseñó para entender el equilibrio social, no el cambio social y el conflicto menos, entonces allí había una clara falla, un desajuste de la explicación y del análisis. Entonces, Fals, digamos, ya en este momento comienza a entender que este tipo de aproximación no le permite entender las complejidades de la realidad colombiana, y entonces comienza precisamente otras búsquedas. Por ejemplo, esas mismas transformaciones y esos mismos debates que Orlando Falborda comienza a dar al interior de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, Rogers, por ejemplo, que miraba desde fuera ese momento, reconoce que además de Falborda, en él tuvieron influencia otros latinoamericanos como Luis Ramiro Beltrán y Juan Díaz Bordenave. Dice Rogers, durante el año que estuve en Colombia, Falborda seguía estando muy comprometido con los estudios en que se colectaban datos empíricos cuantitativos, pero estaba comenzando a tener algunas dudas. Yo empezaba también a tenerlas. Este fue un periodo de cuestionamiento para mí y para Orlando Falborda. Los estudiantes participaban también conmigo en la recolección de datos de los estudios que hacían. Así empecé a ver lo que no podía medir con encuestas y análisis de datos cuantitativos. Comencé a cuestionar los estudios de modernización después de haber hecho al menos un estudio de eso. Es la entrevista que le hace Carlos Fuentes a Rogers, publicada en la revista mexicana. Entonces, dice él, el haber conocido a Falborda y el haber trabajado con él influyó en mi forma de pensar cada vez más con el pasar de los años. El año que permanecí en Colombia tuvo un efecto para mí, particularmente en la forma en que empecé a pensar el modelo de difusión. Esto está en una entrevista que le hicieron Arvin Singal y Rafael Obregón a Rogers y que está publicada en la revista Signo y Pensamiento de la Universidad Javeriana. Entonces, lo interesante es que Rogers, digamos, reconoce como dos cosas. Primero, que cuando se conoce con Fals, él está como en un proceso de tránsito y cuestionamiento, pero que a la vez esos cuestionamientos y esa relación lo llevaron a él también a replantearse de alguna manera cómo concebía de manera más unilateral el ejercicio de la comunicación, menos de doble vía, menos interactiva y más como una manera de comunicar ideas sobre el desarrollo. Pero en ese proceso también veía Fals en ese proceso de cambio. Yo digo que, sin embargo, es a partir del texto La subversión en Colombia, que publicó en el 67, al cual ya hice referencia, cuando él plantea abiertamente el compromiso del investigador con estos, digamos, elementos de cambio. Entonces, ya en los años 70 está el reto, digamos, precisamente de esa ruptura que él va marcando en textos como Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, que van, digamos, planteando la necesidad de una ciencia distinta y argumentándola por la praxis. Y todas las investigaciones promovidas, digamos, desde la Fundación La Rosca, que fueron llegando a que todo se materializa en el Congreso del año 1997, cuando comienza ya a legitimarse en una discusión más académica y más global la IA como una forma concreta de alternativa a esa ciencia positiva de guantes, digamos, de neutralidad valorativa. Adiós al sociólogo académico con guantes profilácticos. Ya estoy terminando con esto. Digamos que dentro de estos replanteamientos, yo reseño también la forma como él transformó la concepción de comunicación. Aunque la perspectiva de la comunicación en Falborda, digamos, está durante toda su obra,
la mayoría de los autores que reseñan desde el campo de la comunicación reseñan más, como lo decía, o la IAP o el debate de Colonial sobre la dependencia científica. Sin embargo, uno encuentra, por ejemplo, que en Campesinos de los Andes, él se dedica en el apéndice metodológico a describir toda la forma de él comunicarse y relacionarse con la población, la decisión de vivir en la vereda, el diccionario de frases locales para poder hablar en sus propios términos, adquirir amigos que fueran puente, aprender a hacer tareas locales, vestir sus ropas típicas como la ruana, cantar y bailar en las fiestas locales, utilizar, decidir aceptar o no ser compadre, cómo pasar inadvertido. Es decir, comenzaba a establecer una cantidad de elementos sobre la forma como se iba comunicando y cómo iba estructurando, obviamente en este momento, pues con una influencia distinta, mucho más, digamos, controlada por él y en un sentido más de recolectar información que, que de generar un proceso más dialógico. En el texto que cité precisamente sobre la difusión de innovaciones, miraba eso. Sin embargo, es muy interesante encontrar, por ejemplo, cómo Orlando Falborda reconoce, él vino a una conferencia en la Universidad del Norte, lo invitamos en el año 2003, y hacía una conferencia sobre la comunicación y las ciencias sociales. En esa comunicación reconocía la importancia de una relación entre la comunicación y las ciencias sociales. Él retomaba un texto de Jesús Martínez Vero y Germán Rey para decir precisamente que había una comunicación muy comunicativa y poco densa, pero había unas ciencias sociales muy densas y poco comunicativas. Él comenzaba a contar precisamente cómo el texto que él escribió de la subversión se lo criticaron porque era completamente inaccesible, que era demasiado conceptual, demasiado teórico y no se conectaba con los públicos y por eso él tuvo que reeditarlo el primer año. Y él comenzaba a contar cómo también tuvo una experiencia muy importante en su faceta que él llamaba como periodística en la revista Brecha, en la revista Alternativa, donde él dice que por primera vez le colgaron sus textos no por las ideas políticas, sino más por concebirlos como demasiado densos y de poco asequibilidad a la población. Él dice que estas experiencias fueron muy importantes para poder ir luego pensando y que fueron concibiendo la idea del segundo canal de la historia doble de la costa, dice, porque entendí que era importante una narrativa que fuera mucho más conectada con los públicos y que fuera mucho más conectada. Entonces, él se va decantando de toda esa forma de comunicar de la ciencia y va construyendo alternativas frente a ello, recurriendo también a su historia, a su formación, a la estética, al folleto ilustrado, inclusive apelando, digamos, a temas tan importantes que va introduciendo en esta concepción, como la devolución sistemática propia de la IAP, la importancia que tenía crear una narrativa que fue muy criticada por los historiadores, porque el imperativo de la imputación era más hacer comprensivo lo que sucedió, lo que pasó, el acontecimiento a las personas a quienes estaba dirigido el texto, y no tanto la fidelidad estricta al hecho o al dato como le estaban demandando los historiadores. Entonces, digamos que la imputación comienza a ser un elemento muy interesante que luego Joan Rapaport dice en un texto publicado recientemente sobre el Chalarca, que la imputación se daba no solamente en la escritura, sino también durante el proceso de investigación como una manera de establecer el puente, el diálogo, recabar la información. Y aquí es donde también yo digo que aparece algo que cada vez se valora más y es el tercer canal de la historia doble de la costa, que el tercer canal precisamente está en toda esta narrativa que se fue construyendo a través del cómic, de la historieta, en compañía precisamente de Chalarca, como lo decía, acaba de publicar Joan Rapoport un texto muy interesante hace un año y medio, y muestra que también ese tercer canal era el que permitía conectar mucho más ese conocimiento con los procesos y con las poblaciones para que realmente se convirtiera en fuente de poder. Entonces, yo finalizo mi intervención recogiendo
como toda esta cantidad de desencantos, porque muchas de las personas nos hemos formado y hemos entrado a la investigación, acción participativa, a la comunicación popular, a la educación popular desde el margen, desde la crítica, desde el cuestionamiento, de entrada desde el escepticismo frente al proyecto modernizador. Sin embargo, lo interesante que yo veo en Orlando Falborda y que intento plasmar en el texto es cómo el desencanto es un elemento de ruptura muy importante, porque además le da todo un elemento de densidad a la crítica, porque es una crítica que se hace también desde un profundo conocimiento, desde haber conocido las lógicas internas de estos espacios que son fuente de poder, como decir, lo militar, la iglesia, el poder del Estado, el poder de la academia, el poder del método. Y cómo todo ese desencanto precisamente desemboca en esas posibilidades de construcción de autonomía, no solamente para el investigador, sino para las poblaciones con las cuales se hace investigación. Quedó atrás la etapa mecanicista de la difusión de innovaciones que nos trajeron los sociólogos Ever Rogers y Paul Dutchman en los años 60. Y también terminó la etapa del peligroso autoengaño cientifista de la neutralidad valorativa. El hecho es que disponemos ahora de un marco común de referencia técnico, conceptual y epistémico que es también ético, que exige de nuestro razonamiento, de nuestro sentimiento y de nuestra prudencia, especialmente en casos de supervivencia económica, burocrática y personal, en tiempos de estatutos represivos de seguridad. Escribía Falborde en la conferencia que hizo con nosotros en la Universidad del Norte en el año 2003. Entonces, digamos, cierro, digamos, una lección más que se podría heredar de esta ruta recorrida por la Falborda, que le fue llevando a su concepción de subversión, a su propuesta de una ciencia transformadora y comprometida a través de la IA, a su nueva forma de concebir la comunicación como un elemento central para convertir el conocimiento en popular realmente, es la necesidad del desencanto como una manera de ajustar cuentas con esos brillos del proyecto modernizador que de manera recurrente intentan encandilar nuestros ojos. Muchas gracias. Profesor, pues muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia, sobre todo porque nos muestra como unas facetas de Falsborda distintas como a lo que podríamos pensar, en que no lo vemos como, digamos que no lo solíamos ver como un desencanto como tal a la hora de ver todos sus trabajos. Y claro, al momento ya de hacer un análisis mucho más profundo de cada uno de esos trabajos que fue realizando, pues podemos darnos cuenta que efectivamente había algo allí que estaba molestándolo. Y por eso pues podemos encontrarlo en las distintas formas en las que buscaban dar a conocer esas inconformidades y que eso, pues como bien lo decía usted, se reflejaba en el trabajo con las comunidades, en el trabajo con las juntas de acción comunal, en las juntas comunitarias, etcétera. Me parece muy interesante sobre todo el hecho de hacer estas discusiones en este momento, sobre todo hablar de cómo podemos entender hoy la aplicación de la IAP, de la investigación acción participativa, teniendo en cuenta pues todo este recorrido que nos hizo de Orlando Falsborda y sobre todo porque para el próximo año se cumplen los 50 años de, de esta metodología de investigación. Entonces, cómo podemos entender hoy la aplicación de esta metodología y qué tanto podemos aplicarla hoy día en los territorios? Pues mira, yo creo que el tema finalmente es que hoy tenemos otras poblaciones, digamos, hoy nuestros campesinos no son los campesinos que fueron los campesinos con los que trabajó Lando Falborda. Hoy tenemos campesinos ahí mismo en la misma región que acceden a tecnologías, que tienen otras formas de comunicarse, que tienen WhatsApp. Es decir, hoy en día tenemos otra cantidad de elementos que pueden generar y que también nos llevan a replantearnos la manera de investigar, la manera de trabajar, la manera de conocer, los mismos retos que
Puede ser que haya retos que sean recurrentes, como el tema de la tierra, como el tema, pero también hay retos en poblaciones urbanas, lo que está pasando, por ejemplo, ahora con los jóvenes en todo este proceso de movilización, en fin. Entonces, digamos que yo creo que hay unos elementos fundantes que son muy importantes. Yo estoy intentando recabarlos, como mostraba acá, más desde el tema de la comunicación como un tema central, ¿no? Yo recuerdo una anécdota porque cuando yo comencé a trabajar en el departamento de comunicación en la Universidad del Norte como director del departamento, fue justo por el tiempo en el cual lo invitamos a que viniera a la conferencia. Entonces yo fui a hablar con él a invitarlo y de alguna manera, como de una manera vergonzante, yo le decía que me sentía incómodo de estar al frente de un departamento de comunicación y no de un departamento de sociología, que era una mirada en ese momento de la comunicación como una cosa más farandulera, como me habían dicho en la tesis de pregrado cuando me gradué. Entonces, él me decía, Yair, mira que hoy en día la mayoría de los sociólogos los últimos 10 años han escrito un libro sobre comunicación. Entonces, venían, digamos, textos de Bourdieu, de otros autores que venían hablando de la televisión, hablando de diferentes procesos. Entonces me decía, la comunicación está ganando una centralidad. Y ahí comenzamos a hablar del texto que citaba ahora de Jesús Martín Barbero y Germán Rey sobre el campo de la comunicación en Colombia, que luego él retomó para su conferencia. Y de alguna manera la conferencia de él era como una respuesta también a ese elemento, digamos, como a esa relación entre comunicación y ciencias sociales, porque es que para él la pregunta que él nos dejaba o el reto, él decía, yo comencé a hacer la historia doble de la costa, estos canales y todo, porque necesitamos unas ciencias sociales más comunicables. Entonces mira que la IA trasciende no solamente a pensar en el núcleo pequeño de lo comunitario, sino también de una ciencia amplia, entendible, asequible para que la gente realmente pueda usarla en toda la vida cotidiana para poder generar transformaciones. Entonces ahí es donde yo también he tomado como esa indagación por la comunicación que sigo profundizando, digamos, este fue como uno de esos resultados laterales porque me interesé con los desencantos del profesor Falborda, pero sigo trabajando más a fondo el tema de la comunicación. ¿Te acuerdas que estuvimos en la conferencia con Joan Rapaport allá en Así Montería? es. Muy inspirado también por esa búsqueda, por esa conexión que pudo hacer para reconfigurar todo ese tema del trabajo de Chalarca como un coinvestigador. No era un tipo al que le entregaban el resultado de la investigación para que él hiciera unos dibujitos, sino que era parte del equipo de investigación, o sea, tenía toda una lógica. Y entonces hoy en día nosotros también tenemos que pensar las ciencias sociales así, pensarlas más comunicativas, o sea, ¿qué le están diciendo, por ejemplo, en esta coyuntura a todo el proceso social que se está dando en el país? ¿Cómo establecer puentes? ¿Cómo conectarnos de manera interdisciplinaria con otros elementos que fluyen a través del podcast, a través de las redes de medios sociales también, cómo conectar también, o sea, creo que hay unas preguntas que él se hizo y además porque todo tiene su sesgo, ¿no? En su momento, con la metodología de Rogers, el INCORA y todos los enfoques desarrollistas desde el Ministerio de Agricultura hacían cómics para enseñarle al campesino a tecnificar el campo. Y eso se veía como científico. Mientras que los folletos de Chalarca se veían era como activismo porque las conclusiones eran diferentes. Las conclusiones acá eran sobre el problema del despojo de la tierra. Entonces el tema, la acción no era echarle abono a la matica, sino cómo recuperamos la tierra de la que fuimos despojados. Pero si uno mira en un sentido práctico, son resultados de investigaciones con diferentes aproximaciones que se materializan en procesos comunicativos. Sí, y precisamente eso anota aquí, bueno, eso lo anotan aquí en el chat, que aprovechamos pues en saludar a los que nos están acompañando en este momento en Facebook Live. Eso lo anota Hugo Paternina, que tenemos aquí acompañándonos. Él escribe, hablando pues en el caso particular de Falsborda, dice, él revoluciona la comunicación con todo lo que usa, es decir, con todo lo que usaba para sus trabajos, es decir, la caricatura, el cuento y la música para traducir a los campesinos y campesinas su elaboración teórica. Algunos, y él coloca algunos de tres grandes personajes que estuvieron allí: Ulianov Chalarca, David Sánchez Juliao
y Máximo Jiménez. Completamente, pues, muy Esa. acertado lo que dice Hugo, pues porque al final cuando vemos, y digamos que lo comento a partir de los contenidos que encontramos en el archivo Orlando Fals Borda, y cuando vemos la colección fotográfica nos damos cuenta que hasta incluso el mismo teatro hacía parte de toda esta revolución comunicativa o estrategias de comunicación que utilizaba Fals Borda junto con su equipo de trabajo para darle un mensaje a las comunidades campesinas. Entonces yo creo que es muy importante esto que anota Hugo porque complementa un poco lo que nos estaba comentando sobre desde el punto específico de la comunicación. Eh, digamos que como una última parte, aquí pues nos coloca Cristo Hoyos, que le parece clave la trascendencia social que desde las comunicaciones está todo un sociólogo como el profesor Jair Vega. Un saludo al maestro Cristo Hoyos, a quien le tengo profunda admiración, todo el gran cariño, la obra que hizo en homenaje al maestro Alfredo Correa Andrés, que está en la casa de estudios con su nombre en la Universidad del Norte, me permitió conocerlo, establecer un puente, conversar y de verdad profunda admiración por su trabajo. Tenemos pendiente una conversación sobre Orlando Falborda. En algún momento esperamos que, como decimos cuando pase esto, que es la frase de... pero maestro, estábamos pendientes. Un abrazo, gusto saludar. Sí, y al final, pues nos muestra de que la investigación acción participativa nos muestra que la sociología y las ciencias sociales en general se complementan con esta metodología de investigación, que no es nada distante a cada uno de esos enfoques, que por el contrario hay de donde podemos trabajar. Por eso yo aprovecho antes de hacer el cierre de esta extraordinaria conferencia, de invitar a los que nos están viendo en que es importante que que conozcan los contenidos que encuentran en las fuentes y en los distintos archivos que dejó el maestro Falsborda, los que están en la Universidad Nacional, los que tenemos nosotros aquí en el Banco de la República, porque cada uno de esos archivos, si bien tienen sus particularidades, sus propios territorios, también es cierto es que nos muestran gran parte de esa interdisciplinariedad que vemos en las distintas estrategias comunicativas que utilizó Falsborda para la investigación, acción participativa y el trabajo con las comunidades en cada una de esas regiones, es decir, con los que trabajó en el Saucillo, con el trabajo que hizo Campesinos en los Andes, con Historia Doble de la Costa. Es decir, hay oportunidades para poder explorar mucho más estos trabajos que hizo pues, el maestro Falsborda. Yo espero que este año con Ana Cristina estamos buscando la posibilidad de publicar también el libro completo en castellano para que tengamos un acceso más cercano acá también y poder compartir el texto. Ya con más detallitos, con las citas, con todo, porque yo siempre intento como ser riguroso porque, como decían, citar a uno es plagiar y citar a muchos es investigar. Entonces, hay como las referencias a toda la búsqueda que se hizo para poder como ir entendiendo esa ruta del maestro. Y así, bueno, aprovechan los que están aquí para que sepan pues que pronto se viene este trabajo y que será muy oportuno conocerlo. Antes de cerrar, quiero primero agradecerle por habernos acompañado esta tarde, por darnos la oportunidad de conocer un poco sobre estas distintas formas de desencanto de Falsborda, pero como unos desencantos que también llevaron a digamos que a unos caminos positivos en todos estos procesos. Y también quiero aprovechar antes de dar el cierre para invitar a todos los que nos están viendo en este momento en Facebook Live a que se conecten a las 6 de la tarde al concierto virtual de Vereda Jazz de Polo Nuevo Atlántico, que se va a estar transmitiendo por Facebook Live de Banrep Cultural Barranquilla y por el canal de YouTube de Banrep Cultural. Así que aprovechen también para hacer un cierre. Nuestra querida Yaque, a quien también le mandamos saludos. Saludos a nuestra querida Kat. Entonces, pues aprovechamos para invitarlos a que tengamos un cierre de jueves bastante interesante con este concierto de Vereda Jazz. Recuerden, 6 de la tarde, Banrec Cultural Barranquilla y canal de YouTube de Banrec Cultural con el concierto de Vereda Jazz de Polo Nuevo Atlántico. Así que bueno, a todos los que nos están... Hay que publicitar a Katy porque ella también nos publicita en todos los espacios.
Chao, chao. Así es. Profe, muchas gracias Gracias. y esperamos verlo nuevamente y no se les olvide Bueno, a no, todos que tenemos el próximo jueves una cita con nos vemos. estos encuentros sobre la IAP. Claro que sí.